Partido Malvado Mexicano. Presidente, muy buenos días. Soy Omar Niño, de O Noticias de San Luis Potosí. Le tengo una pregunta. En San Luis Potosí estamos muy preocupados por el gobernador electo que ha sido elegido. Él ya estuvo 2 veces en prisión de máxima seguridad. En el 2018 usted acudió a San Luis Potosí. Su cierre de campaña no lo pudo hacer en la Plaza de los Fundadores, hubo problemas con esos gobernantes, y usted se dirigió a ellos como mafiosillos. Fue en el 2018. Hace una semana vino Ricardo Gallardo Cardona y estuvo con usted. También los analistas a nivel nacional han visto a San Luis Potosí que pudiera convertirse en el primer narcoestado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, que es un asunto político lo que tú planteas. El pueblo de San Luis, o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones, eligió. Pues damos la bienvenida a todos los militantes y simpatizantes y por supuesto amigos del Partido Malvado Mexicano. Además, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Omar Niño, que es un invitado especial, un periodista con más de 15 años de trayectoria, y además mencionar que fue director de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública en San Luis Potosí, director de Noticieros Televisa, director de comunicación social de la Policía Municipal y actualmente titular de O Noticias San Luis Potosí. Además mencionar que fue corresponsal de Brasil en 2014 y en el Mundial del 2018. Además mencionar que es una figura nacional debido a las últimas declaraciones de la mañanera del 21 de julio del mes pasado, ¿correcto? Del presente año. A Así nosotros es, Mili. Perdón, así es, Mili. Saludos. Me da mucho gusto saludarte desde San Luis Potosí, agradeciéndote esta invitación, y pues hay mucho que charlar de temas que se están viviendo en San Luis Potosí y que seguramente ahorita estaremos desarrollando todos estos temas y se van a sorprender porque la cosa en San Luis Potosí está, no diría mal ni bien, diría está muy raro, y ahorita que comencemos a platicar se darán cuenta por qué. Claro que sí, Omar. Precisamente a nosotros nos gustaría mucho preguntarte, que nos platicaras qué fue lo que te animó a ti a encarar a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera respecto al tema, al de ahora electo gobernador Ricardo Gallardo Carmona, y sobre la preocupación que existe en la ciudadanía de San Luis Potosí con estos hechos. Así es, Mili. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que es un tema importante. Fíjate que te quiero compartir que en San Luis Potosí el hecho de que yo haya ido a la mañanera se polarizó. Se polarizó por una sencilla razón. Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez, que son hijo y padre, así como los mencioné, llevan gobernando Soledad de Graciano Sánchez 15 años, van por 15 años de gobierno. ¿Qué es Soledad de Graciano Sánchez? Es el municipio conurbado de San Luis Potosí. Básicamente, como lo vendría siendo en Querétaro, si no me equivoco, Corregidora o alguno de esos municipios que son, pues que son parte de la mancha urbana y que son muy importantes. Ricardo Gallardo Cardona y su padre han gobernado Soledad de Graciano Sánchez, y el padre gobernó San Luis Potosí capital. Ellos hacen un tipo de gobierno de muchas dádivas, han hecho su gobierno de una manera que la gente al inicio los entendía y los quería mucho. Sin embargo, también tienen sobre sus espaldas acusaciones muy serias y que han sido comprobadas. Te explico. Ellos regalan, cuando están en el gobierno, tortillas y agua. Sí, además de que regalan mochilas, regalan dinero, tienen una especie de gobernar muy al estilo, y ojalá y no se malentiendan mis palabras, pero muy al estilo del narcotráfico, como lo hacían en Colombia. Regalarle a la gente para que la gente piense que todo está bien. Sin embargo, cuando están en el gobierno, se les ha señalado
de corrupción, se les ha señalado de lavado de dinero y se les ha señalado también de que en Soledad de Graciano Sánchez, eso te lo puedo decir, fue el municipio donde pues se comenzó a ver la delincuencia organizada en todo su esplendor, con cobro de piso, con secuestros y con cuestiones realmente complicadas. Hace exactamente 6 años, ellos estaban bien posicionados en Soledad de Graciano Sánchez y las preferencias electorales en encuestas marcaban a Ricardo Gallardo Cardona como una persona que podría dar la lucha para gobernar. Ricardo Gallardo Cardona es un joven, es un adulto joven, 41 años tendrá, y hace 6 años él iba a contender por la gobernatura, pero cuando renuncia a la alcaldía, viene la entonces PGR y lo detiene porque detecta triangulaciones de dinero del ayuntamiento de Soledad Graciano Sánchez que él gobernaba hacia unas clínicas y hacia un hombre que hasta hoy en todo San Luis Potosí, todo el mundo lo conoce, todo el mundo la conoce de nombre, pero nadie sabe quién es. Se llama Sandra Sánchez Ruiz, que hizo verdaderos negocios millonarios con venta de medicinas, fíjate lo delicado que es esto, con ventas de medicinas y miles de millones de pesos que cayeron a esta persona que era proveedora del ayuntamiento y que nadie la conoce, nadie sabe quién es. Lo único que se pudo comprobar es que tenían una farmacia que se llamaba Sandra Sánchez Ruiz, pero que era muy pequeña. Lo detienen, lo encarcelan y se lo llevan al penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Después lo pasan al penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato. Cuando lo detienen, lo dan a conocer en ese entonces el señor Cerón, que era el encargado se me fue el nombre, pero el encargado, en la PGR era el que daba a conocer cuando estaban todas las detenciones, dan a conocer que le decomisaron un violín de 5 millones de pesos y algunas mascotas, tigres, cosas de ese tipo y muchas otras cosas. ¿Dónde viene la situación? Y te pongo ese contexto para que la gente que te ve lo sepan. Yo soy el primero que da esa noticia. Ese día pasaron cosas muy raras. Se fue la luz en una parte importante de San Luis Potosí, de Soledad de Graciano Sánchez. Por eso ahora la gente bromea cuando se va la luz. Dicen, es que van a detener a Ricardo Gallardo. Pero fue real. Posteriormente se da un encontronazo porque él tenía muchos escoltas, policías del municipio que gobernaba. Se los llevan a todos, se llevan incluso a uno de sus directores, en ese entonces de la policía de Soledad de Graciano Sánchez, se lo llevan detenido, lo presentan como un gran delincuente, ahí están las fotografías donde lo llevan esposado, donde va agachado, donde lo suben al avión, y así transcurre la historia. En diciembre de hace 5 años, inicios de enero, él sale y su padre su padre decide ir por la alcaldía de San Luis Potosí, y en ese entonces aquí en la capital potosina se dijo que se había detenido a Ricardo porque no lo dejaban ser gobernador, etcétera, etcétera. Él se hace, el papá de Ricardo Gallardo se hace alcalde de San Luis Potosí, mientras el Pollo Gallardo, como le llaman, pues está en la cárcel, pero sale, y luego de que sale, después de 3 meses, fíjate las cosas cómo se están dando en San Luis Potosí. Cambian a los 3 directores de la Policía Municipal de San Luis Potosí que gobernaba el padre, a los tres los cambian. Era un militar que era el general Guerrero, que tiene una gran reputación en San Luis Potosí, y eran una enfermera teniente que estaba a cargo de la policía vial, que también muy respetada en San Luis Potosí, y era un tercer militar, un general. Eran 2 generales y una teniente. Los corren y vaya sorpresa, llegan al cargo los 3 directores de la policía, del penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato. El que era el director general lo dejan como director general de la Policía Municipal. El que era el director administrativo lo dejan como director de la Policía Vial. Y el que era el director de Educación Física y de cuestiones de arte en ese penal lo dejan como encargado de la Policía Fuerzas Municipales. O sea que aquí es donde esta nota, yo la vuelvo a dar, Mili,
investigo y me doy cuenta de esto y la descubro y la doy a conocer. A partir de ahí se me viene una persecución terrible. Te quiero informar que hoy yo soy un periodista protegido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por parte de la Secretaría de Gobernación del protocolo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Yo tengo un botón de pánico y fíjate cómo se nos van a poner las cosas tan complicadas en San Luis Potosí. El gobernador electo tiene una orden de restricción hacia mi persona y su papá también, porque me amenazaron, me persiguieron, hicieron cosas terribles, Mili, con mis hijos, los hicieron pasar como, porque tiene una gran, pero gran granja de bots, tiene una gran granja de periódicos digitales, hicieron pasar a mis hijos como si hubieran sido perdidos, se robaron los paquetes gráficos de la fiscalía, los metieron en alerta Amber, entonces eso fue un verdadero desorden. Luego, un día que había feria aquí, yo fui al Palenque, fui a ver a Julián Álvarez en aquel tiempo, me invitaron, fui a divertirme como cualquier periodista lo podemos hacer, me persiguieron, ese día me tuve que resguardar, quien era el director de la policía estatal en ese entonces en San Luis Potosí, me tuvo que resguardar, en fin, se hizo una investigación y me adherieron a este programa de protección de periodistas. Porque voy a conocer esta nota, ¿sí? Que ahí, por supuesto, perdón que te interrumpa, que fue a partir de las declaraciones que tú diste en el 2017, ¿correcto? Que hiciste un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto y también a la Procuraduría y al gobierno de las autoridades de San Luis Potosí. Correcto, pero eso lo doy cuando yo ya tenía realmente miles de mensajes de teléfonos, no del crimen organizado, pero con todo las características y también con las firmas del crimen organizado, se detectan que los teléfonos sí eran teléfonos que utilizaban algunos grupos en el estado de Guanajuato y es cuando se me determina dar la protección. ¿Pero por qué me dan la protección? Porque doy a conocer la nota de que los tres directores que cuidaban a Ricardo Gallardo cuando estaba como preso, como reo en el penal, se los trae a los 3 meses y cambian a todos los generales y a la teniente, los corren sin ninguna justificación y entran estas personas. Entonces fue un reportaje que pues hizo mucho ruido aquí en San Luis Potosí. Posteriormente yo hago ese llamado porque yo sentía que mi vida corría peligro y lo sigo sintiendo. Sin embargo, las situaciones creo que han cambiado. En ese entonces estos chavos eran, tanto el chavo Ricardo Gallardo Cardona como el padre, eran más desbocados. Ahora son más calmados, que no tanto. Seguramente viste que sí. Ahora que festejaron el triunfo de Ricardo Gallardo, el papá salió como enfurecido y estaba en la Plaza de los Fundadores, que tú conoces bien, que sí. la mera esquina da la oficina del gobernador del estado, que ahorita es Juan Manuel Carreras López, y le dijo que si se metía le iban a partir toda la... Así se es. lo dijo tal cual, o sea, de verdad, increíble. Que por cierto fuimos el foco a nivel nacional por esas declaraciones de Ricardo. Claro, sí, es que hemos sido el foco a nivel nacional aquí en San Luis Potosí también, porque son muy extravagantes. Mira, hay mil fotografías, ellos se enojan mucho, pero hay fotografías en donde está nuestro gobernador electo de San Luis Potosí con armas largas. Hay fotografías donde tiene cargado tigres, hay fotografías, bueno, hay un video que ya no pude rescatar, pero en algún tiempo Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador electo de San Luis Potosí, se dedicaba a cantar. Y hay un video, porque yo lo vi, lamentablemente no lo resguardamos y lograron bajarlo, de hace aproximadamente 12 años, en donde él hace un video, cierra las calles de Soledad Graciano Sánchez y hace un video como si fuera una historia de narcotráfico. Él cantaba, él era el vocalista, y pues digo, imagínate las cosas que están pasando, ¿no? Bueno, continuando con el relato, eso pasa y yo le hago seguimiento a esta cuestión de la gubernatura de Ricardo Gallardo.
La campaña fue muy polarizada, la campaña pasada a la gubernatura fue muy polarizada, se ganó por aproximadamente 50,000 votos, Ricardo Gallardo obtuvo 460,000, el contendiente, el candidato del PRI, PAN, PRD y un partido político local de San Luis Potosí, que es Conciencia Popular, obtuvo 406,000. Está todavía impugnada la elección porque según los denunciantes, que son los que perdieron, argumentan que hubo boletas que no pesaban, no tenían el mismo gramaje, que no tenían el mismo folio, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones políticas que, pues bueno, ya ellos dicen que sí, otros dicen que no, pero fue una campaña muy polarizada. Ricardo Gallardo está haciendo campaña desde hace 5 años. Ha recorrido el estado durante mucho tiempo, ha regalado todo lo que te imagines. Es impresionante el dinero que ha dado en campaña, es impresionante el dinero que dio cuando no era campaña política. La verdad es que fue una gran sorpresa, Mili, tenemos que decirlo también, siendo estrictos en el manejo de la información objetiva. Fue una gran sorpresa porque se llevaron gran cantidad, pero gran cantidad de curules locales y de curules federales. Tienen ahora gobiernos en ayuntamientos mucho más fuertes. Haz de cuenta que es un monstruo que le salieron 1,000 manos y 1,000 cabezas y ahora son muy fuertes. Esto por el Partido Verde, un partido que en San Luis Potosí Sí. nunca había pintado. En San Luis Potosí siempre era PAN contra PRI, pero nunca había pintado el Partido Verde. Pues arrasó el Partido Verde, tienen una gran mayoría en el Congreso Estatal, tienen importantes curules que le dieron a Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Vas a decir por qué si Morena tenía candidata y el Partido Verde pues era Ricardo Gallardo, porque Mario Delgado, la verdad es que es muy amigo de Ricardo Gallardo, se les vio comiendo muchas veces en San Luis Potosí. ¿Y qué hizo Mario Delgado? Morena no lo quiso, se despertaron las rebeliones de Morena y no dejaron que Ricardo Gallardo fuera el candidato, pero le dieron 5 de los 6 distritos federales, les dieron 5 al Partido Verde junto con Morena. Se iban aliados en 5, el Partido Verde y Morena, y para la gobernatura pusieron a la doctora Mónica Liliana Rangel en Morena, que era una doctora muy desgastada porque era la secretaria de salud del gobierno de San Luis Potosí, porque con la pandemia del COVID-19 se desataron y salieron a flote algunas cuestiones de malos manejos de los recursos públicos y venía muy desgastada la doctora. Entonces mandan un candidato débil a Morena y le dan las 5 candidaturas de 6 de distritos federales, se las dan al Verde con Morena. Entonces, todos esos votos se fueron básicamente con Ricardo. Si no les hubieran dado esas 5, no hubiera ganado, porque la diferencia son 60,000, 55,000 votos. ¿Sí? Entonces, viene todo este proceso y yo le empiezo a dar un seguimiento. En San Luis Potosí hay mucho miedo, Mili, hay mucho miedo porque está realmente polarizado. La gente que quiere a Ricardo, aquí le llaman Pollo Boots, Sí. y les llaman gallardistas, ellos se autodenominan gallardistas, es su mote que tienen, son pero de hueso colorado, ¿eh? Si algo les tenemos que reconocer es que siguen al líder como si fuera su Dios, o sea, en ese tenor están, y en la calle te gritan y te dicen y que arriba Ricardo y que, o sea, y Y, siempre justifican el hecho de que sí roba pero da, y los demás roban y se lo llevan todo. Ese es como su lema. y Entonces yo le doy un precisamente, seguimiento. precisamente eso es a lo que iba, a lo que estás mencionando. ¿Qué factores hicieron que precisamente la población en San Luis Potosí le diera el gane a Ricardo Gallardo, ¿no? Con todos estos antecedentes que definitivamente la población está enterada de todo el desvío de recursos, del enriquecimiento ilícito, de muchas situaciones que han sido abiertas, no son situaciones ni aisladas, ni son situaciones que la población no está enterada. Entonces yo te quería preguntar precisamente, ¿qué fue lo que realmente le dio el gane a Ricardo Gallardo, ¿no? Que evidentemente ya me lo estás comentando, pero o sea, realmente ganó por muy poco, o sea, fue menos de un punto, 49 puntos
electoralmente. Entonces, No, yo, sí fueron, perdón que te interrumpa, sí son 5.5 puntos. ok, 5.5 puntos, bueno, 6 puntos porcentuales. Y respondiendo a tu pregunta, Mili, ¿qué hizo que ganara Ricardo Gallardo? Uno, la movilización que tuvo. Dos, la campaña que tuvo. Regalaron lo que no te imaginas. En su cierre de campaña estuvo Calibre 50, un grupo de esos que andan de moda de música norteña. Llevó a sus cierres de campañas muchos grupos. En la Huasteca Potosina hay personas muy vulnerables, hay una pobreza extrema importante en municipios como en Aquismón, en municipios como en Gilitla, en municipios como en Axtla de Terrazas, en Tamazunchale, y cuando llegaban ahí en la campaña de Ricardo Gallardo, llegaban con despensas, porque está comprobado, llegaban con dinero, llegaban con pantallas, llegaban con tarjetas, llegaban con zapatos, llegaban con tortillas y llegaban con agua y con la promesa de que les iba a dar la tarjeta cumplidora que les va a depositar 3,000 pesos mensuales a todas las personas. Fíjate nada más para que veas la situación cómo está en San Luis Potosí. A la mitad de la campaña, en el río Santiago, en Soledad de Graciano Sánchez, río Santiago es la segunda vía más importante de comunicación en la mancha urbana. Se detectó un tráiler, se atoró y iba lleno de despensas el tráiler. Incluso fue tema del presidente de la República en una mañanera. El tráiler se lo lleva en resguardo la policía de Soledad, que es gobernado por la Gallardía. A los 2 días se dan cuenta que los policías dijeron, no, pues vengan, tráiganse otro tráiler, y se llevan las despensas y se perdieron las despensas. Y no se supo de quién eran ni dónde quedaron las despensas. claro. Y eso AMLO lo acusó. Mira, el cambio de opinión de Andrés Manuel López Obrador, entrando ya al tema de la mañanera, ha sido camaleónica y ha sido de miedo. Andrés Manuel López Obrador, cuando vino a cerrar campaña en San Luis Potosí, los Gallardo no le prestaron la Plaza de los Fundadores y se tuvo que ir a la avenida 20 de noviembre. Y en aquel entonces, el presidente de la República se dirigió a los Gallardo como esos mafiosillos no van a gobernar San Luis Potosí. Mafiosillos, así les dijo. Mafiosillos fue el mote que les dio a Ricardo Gallardo Cardona y a su padre. ¿Qué me motiva a ir a la mañanera, Mili? Que en San Luis Potosí hay pocos periodistas que luego tratamos de ir a esos escenarios nacionales. Me costó trabajo ir a la mañanera, tuve que acreditar, tuve que tocar puertas, tuve que hacer muchos intentos. No es nada fácil entrar a la mañanera, no es nada fácil que el presidente que te vea y que te dé la pregunta. Yo lo intenté, quería ir en campaña, pero no lo logré. Y cuando lo logro, se me acomodan los astros, porque estaba Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, que es potosina, ella nacida en Gilitla, porque va Santiago Nieto, mismo al que yo le había cuestionado en San Luis Potosí hace 6 meses si había investigaciones contra Ricardo Gallardo Cardona, y me dijo muy puntual, sí hay investigaciones contra Ricardo Gallardo Cardona. Y porque ese día también se habló del tema de la Sierra de San Miguelito. Ese fue el día que se desató toda esta otra cuestión alterna con el periodista Julio Hernández Astillero, que también es potosino, y que bueno, ya es otra historia. ¿Por qué decido ir? Porque San Luis Potosí no se cuestiona, Mili. Porque después, aunque no lo creas, después de que yo fui a la mañanera, los medios de San Luis Potosí, algunos compañeros que obviamente trabajan y lo dicen con toda apertura, que trabajan para Ricardo Gallardo, se me echaron encima, porque Ricardo Gallardo propio, imagínate la situación, él tiene una orden de restricción a mi persona, yo tengo un botón de pánico porque así me lo determinó la Secretaría de Gobernación, y salió a un vivo en sus redes sociales a decir que éramos unos medios chayoteros, que éramos unos medios sinvergüenzas y que éramos unos medios que no teníamos nada de credibilidad. Ahí el señor Ricardo Gallardo Cardona se equivoca, por lo menos en lo último, de que no tenemos credibilidad, porque afortunadamente el portal que tengo, las encuestas y los números que nos arroja Facebook, somos el portal más visto, más comentado, más compartido de todo San Luis Potosí.
porque trabajamos mucho, porque de verdad tratamos de hacer un trabajo recto. Por ejemplo, Claro. yo te quiero informar y te quiero compartir que jamás me he metido yo con cuestiones personales de Ricardo Gallardo ni de su familia. Y vaya que tienen mucha tela de dónde cortar. Siempre ha sido mi trabajo. Si te das cuenta, yo voy a la mañanera, le pregunto al presidente y le doy un contexto, porque no nada más le pregunté para que no supiera, él Correcto. sabe perfectamente. Y sabes qué, Miri, yo creo que tú te diste cuenta, el presidente se sorprendió. El presidente, su semblante, lo que vives tú como periodista en la mañanera es bien diferente a lo que la gente ve pues vamos, en la red, lo que se vive ahí. Yo observé el rostro del presidente, se desencajó, no supo hacia dónde ir, se salió por la fácil, me sorprendió que los haya defendido, porque políticamente, Mili, políticamente lo tenía que hacer. Necesita Ricardo Gallardo, el presidente de la República, porque son cinco votos en el Congreso de la Unión, que si Ricardo Gallardo le dice no, van a votar en contra y se les cae toda la estrategia que tiene el presidente de la República. Pero lo que me contesta, porque después yo le pregunto al presidente sobre Ricardo Gallardo y que le llaman mafiosillos. Yo ya no quise entrar a debatir con el presidente porque sabía que los iba a defender, porque su postura fue muy clara al señalarlos que era una cuestión política. No puede ser, Mili, yo me vine muy decepcionado, me vine muy enojado, y no porque quisiera que me contestara otra cosa, sino porque en México nos hemos dado cuenta que el hecho de tener dinero, con el pasado más oscuro y más negro que puedas tener, puedes llegar a ser candidato y gobernador. Y no lo digo nada más por Ricardo Gallardo. Claro. Hay otro personaje que se llama José Luis Romero Calzada, Así que es. dicen el Tecmol, que hace 3 años estuvo huyendo por supuestos y presunto huachicoleo, que el presidente de la República lo acusó directamente. Bueno, pues él también fue candidato a la gubernatura de San Luis Potosí. Entonces, es muy triste, Mili, como periodistas, y es lo que yo trato de que la gente vea, porque es nuestra labor. Es muy triste ver que nuestro país, teniendo dinero y regalando dinero, aunque sea dinero del mismo pueblo, puede llegar a ser un gobernador del estado. ¿Y por qué es dinero del pueblo? Porque la familia Gallardo vendía pollos. Esa es su historia. Tenía pollerías en el barrio de Tlaxcala. Y después se metieron a la política y ahora tienen mueblerías, moteles, tienen cadenas de venta de automóviles, tienen casas en los lugares más prestigiados de San Luis Potosí, tienen terrenos, tienen ranchos, tienen caballos, tienen tigres, tienen, bueno, cantidad de cosas. Eso fue lo que me motivó a ir a preguntarle al presidente. Cuando el presidente no me contesta eso, se me acomoda el hecho de que esté Santiago Nieto ahí. Y Santiago Nieto, que es una persona, yo lo considero en mi persona, yo lo considero a él como alguien inteligente y honesto. Y él me da la respuesta clave, porque él dice que sí está siendo investigado Ricardo Gallardo Cardona y que el presidente le obligó a Santiago Nieto a que yo no hablara de ello y que esa investigación la tiene la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral. Entonces, que el presidente haya defendido, Mili, en esa ocasión a Ricardo Gallardo, me dejó un sabor de boca muy, pero muy agridulce, porque no puede un político como el presidente, como Andrés Manuel López Obrador, no puede decir que es, o no puede estar diciendo cada mañana que es un presidente honesto, en contra de la corrupción y que está a favor de que México cambie y que mucha gente se lo crea, y que hace 3 años haya llamado mafiosillos, que de su boca salió sin que nadie se lo dijera. Él quería meter ese tema y los nombró mafiosillos, y que ahora, 3 años después, porque le está dando 5 diputados, porque se logró colar a la gobernatura de San Luis Potosí, diga que era una cuestión política y que lo estuvieron persiguiendo porque hace 6 años iba a ser gobernador y no querían dejarlo. No, Eso y además es lo terrible. grave está en que él dice que hay que respetar al pueblo potosino,
cuando todos estos hechos que nos has venido a mencionar, que sabemos lo que está pasando, cuál es la situación de San Luis, en tema, por ejemplo, de seguridad. San Luis Potosí, aproximadamente desde el 2003, tiene altos índices de inseguridad y con el tiempo han ido definitivamente creciendo. ¿Y por qué te pregunto esto? ¿Cómo va el tema de seguridad? Te voy a decir por qué. Porque Ricardo Gallardo, en una declaración, en una entrevista que le da a Ricardo Rocha, menciona que está trabajando en un proyecto de los primeros 100 días de gobierno y menciona 3 rubros, que es seguridad, adelgazar la nómina burocrática, porque dice que no es posible que haya director, subdirector, etcétera, de muchas dependencias, y el tema de el tercero, que es sobre las becas a personas de tercera edad, a personas de bajos recursos, etcétera, que a mí eso me suena y me atrevo a decir que es el mismo discursito que trae el presidente Andrés Manuel, en definitiva. ¿Y qué pasa? Que tú ves las noticias y en las últimas 2 semanas ha habido atentados fuertes en San Luis Potosí. Entonces, ¿qué está pasando con la seguridad en San Luis y de dónde viene todo esto? ¿Y por qué la gente sigue respaldando, no? O sea, sí me queda claro que porque les da, pero sí tiene un respaldo fuerte porque tuvo una visita el 13 de julio a Ricardo Gallardo, que visita el Palacio Nacional, a Andrés Manuel, ¿no? Y se habla y sale con el mismo discurso. Entonces, el tema de seguridad es importantísimo y sobre todo en San Luis Potosí, donde tú mencionas que están preocupados porque se está instaurando el primer narcogobierno en el país. Es algo muy relevante a nivel nacional. Así es, Mili. Mira, yo traigo a colación lo del narcogobierno porque lo dicen los grandes analistas antes de la elección, que San Luis Potosí se puede convertir en el primer narcogobierno. Y yo no dudo que pueda suceder. Sin embargo, te tengo que dar un dato del cual vamos a hablar más adelante si todavía nos da el tiempo. Claro. Ricardo Gallardo Cardona quiere ser y quiere aparecer en la boleta para presidente de la República. No estoy bromeando, no estoy bromeando. Quiere aparecer. Y si tú me preguntas si creo que va a aparecer, te voy a decir sí va a aparecer. Y lo acaba de decir la presidenta del Partido Verde, lo acaba de decir, que si alguien tiene en el Partido Verde posibilidades de ser presidente, es Ricardo Gallardo Cardona. Pero es punto y aparte, ahorita platicamos de ello. De lo que tú me preguntas, inseguridad, muy mal San Luis Potosí, de manera alarmante y sorprendente, en cuanto gana Ricardo Gallardo, y ahí están los datos, se ha recrudecido la violencia, pero con mensajes del narcotráfico que no veíamos en San Luis Potosí. Un colgado, bueno, ya habíamos visto colgados hace aproximadamente 10 años en el distribuidor Juárez. Correcto. Pero después de ese no había habido. En Soledad de Graciano Sánchez, un colgado que fue colgado con vida, porque así lo determinó la fiscalía, y ahí mismo lo balearon. 1. 2. Hace apenas 8 días, fue un miércoles, bueno, 7 días, el miércoles pasado, en el río Santiago nuevamente, que es la vía con más tráfico de San Luis Potosí, la segunda, porque la primera es Salvador Nava. A plena luz del día, por cierto. A plena luz del día, a las 2:30 de la tarde, un vehículo a la mera mitad del carril de media velocidad, son 3 carriles de ida y 3 de venida, en el puente de Muñoz, abajo del puente de Muñoz, que es donde está más traficado, había una persona ejecutada que iba manejando un vehículo Corsa color gris y que fue ejecutada. O sea, fue algo sorprendente. Ni siquiera había rechinones o que el carro haya quedado... Bueno, los que nos dedicamos al periodismo luego policíaco, vimos esa escena con un mensaje muy terrorífico y muy complicado. A las 2:30 de la tarde, 3, es cuando la gente comienza a ir a su comida, a la hora de comida, porque aquí en San Luis Potosí, como en Querétaro, no como en la Ciudad de México, pero aquí sí tenemos horarios partidos. Entramos a las 8, salimos a las 2, regresamos a las 4, nos vamos a las 8, más o menos. Bueno, el mensaje fue muy fuerte. El siguiente día, Mili, estamos hablando del miércoles, el jueves, una camioneta que fue robada en Ecatepec, una camioneta tipo van, que esas son como de turistas, quedó abandonada
con un mensaje del narcotráfico con tres personas en su interior, diciendo que este territorio le pertenecía a tal cártel. Y es muy aventurado lo que voy a decir, Mili. No lo he dicho y no lo quería decir, pero creo que es importante señalarlo. Claro. Atrás del mensaje, poca personas le puso atención, pero no sé si fue coincidencia, pero el mensaje traía atrás una pintura color verde. Ok. O sea, ahí Fuerte. están las fotografías, ahí están las fotografías. Era el mensaje, pero era una van, pero el mensaje estaba en toda la van, Mili. O sea, fue un mensaje muy fuerte. Entonces, a mí me ha dado un poquito de miedo esa parte que se está viviendo en San Luis Potosí. Me ha dado un poco de miedo que los cárteles, según las estadísticas, según los análisis, no estadísticas, los análisis, hay 9 cárteles operando en San Luis Potosí, 9 cárteles del narcotráfico que están peleando la plaza, pero cada semana, ¿sabes qué ha estado sucediendo? Que suben videos, diferentes cárteles, con armas largas, patrullando, circulando la capital potosina y señalando que es su territorio. Entonces, la situación de inseguridad está muy fuerte, está muy mal, los mensajes son muy fuertes, la gente tiene miedo y pues veremos cómo va a solucionar eso Ricardo Gallardo y veremos si no es coincidencia que justo cuando se acabó la elección, la violencia se recrudeció y se están peleando la plaza. Para mí no es coincidencia. Punto Sí, número claro, uno. porque en lo que te acabo de mencionar, en estas declaraciones que da Ricardo Gallardo, pues habla precisamente de ese tema, ¿no? Entonces me parece que algo pues muy incongruente que tú veas las noticias y nada ha pasado. Al contrario, se está recrudeciendo esta situación y la población pues es la que sufre esas consecuencias, ¿no? La que tiene este miedo, la que tiene toda esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar en San Luis Potosí. Entonces, yo quiero también, pues saber precisamente qué bueno que me mencionas cómo va en ese proyecto de los 100 días de Ricardo Gallardo, ¿no? Que Mira, es su Ricardo primer Gallardo, proyecto. claro, Ricardo Gallardo ya está gobernando, Mili. Ricardo Gallardo ya está gobernando. Tienen una planeación importante, hay que reconocérselos. Son muy ágiles para el manejo de la opinión pública y son muy ágiles para el manejo de los medios de comunicación. Yo te puedo decir que de todos los medios de comunicación en San Luis Potosí, el 80% están claramente identificados como gallardistas. Ok. Por un motivo que debemos de decirlo y no tenemos por qué tener miedo de decirlo, porque Ricardo Gallardo es un gobernante que apoya a los medios de comunicación con dinero, en todas Claro. las esferas, en los convenios con los medios de comunicación formales y grandes, en el siguiente piso que es columnistas y articulistas, y en el siguiente piso que es reporteros y medios digitales, los tiene muy apapachados. Y Sí, muy apapachados es que les va muy bien. Entonces muchos querían que ganara y ahora yo no sé cómo le van a hacer porque por Ricardo Gallardo va a necesitar mucho dinero para aterrizar su gobierno, pero él ya está gobernando. En materia de seguridad ha dicho que viene la paz para San Luis Potosí. así A mí es. me ha llamado la atención su discurso porque todos los gobernantes quieren la paz, de eso yo no tengo duda, pero todo el mundo sabe que es muy complicado. Bueno, ahí está el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, que dijo que iba a recuperar el país y estamos inmersos en una ola de violencia en todos los rincones del Sí, país, en claro, todos los por rincones de supuesto. la nación. Ricardo trae ese mismo discurso, dice que vamos a vivir en paz. Incluso su eslogan de campaña fue vivir sin miedo, vive sin miedo. Ese fue su eslogan de Claro. campaña, porque todo el mundo lo identificaba como en San Luis Potosí, Mili, en San Luis Potosí hasta los mismos gallardistas identifican a Ricardo Gallardo como una persona ligada a la delincuencia. O Sí, por sea, de eso no supuesto. hay duda. Incluso los seguidores dicen, pues sí, pero nos da, pero Sí, claro. lo aceptan. Y saben que Soledad fue la puerta que se le abrió a la delincuencia hace 10 años y ahí operaban y ahí comenzó todo. Y no estamos diciendo que, mira, de todos modos, aunque no hubiera sido Ricardo Gallardo, como está el país, hubiera llegado a San Luis Potosí. O sea, de eso no tengo duda, también hay que ser claros. Pero le tocó a él y él les abrió la puerta. Claro, y otra Ahora, cosa importante, perdón que te interrumpa, que me gustaría abordar,
que me imagino que por supuesto estás enterado, ¿qué pasó con ese Frente Ciudadano Anticorrupción que había en San Luis, que demandaba todas estas irregularidades, toda esta falta de seguridad que nos mencionas? ¿Qué pasó con eso? Sigue, Emily, siguen levantando la voz, siguen pidiéndole al presidente que revise la cuestión en San Luis Potosí, siguen con los empresarios, no nada más el Frente Anticorrupción, Emily, es que es un fenómeno que nos ha tocado vivir a los potosinos bien complejo, porque la gente tiene mucho miedo de que gobierne Ricardo Gallardo. La gente sabe quién es Ricardo Gallardo. La gente tiene pavor. La gente que trabaja ahorita en gobierno tiene pavor porque sabe que los van a correr. Bueno, ya habló Ricardo Gallardo, la fiscalía, fíjate, la fiscalía es independiente, es autónoma. Y ya dijo, le quedan 3 años al fiscal. Es un notario que nunca se le ha ligado con cosas malas, que si bien Claro. es cierto, como en todas las fiscalías y en todas las procuradurías, nunca estamos satisfechos porque hay mucho rezago, porque hay muchos vicios, pero ya dijo que lo va a echar fuera, que porque no sirve la fiscalía cuando no está en sus manos, porque tiene que pasar la destitución por el Congreso y porque el Congreso debe de ratificar a quién lo va a suplir si es que se va, pero ya casi lo está echando. Sí, Es porque claro, increíble. perdón que te interrumpa, es como la misma práctica de que está fuera de todos los estándares de gobernabilidad, de democracia, no seguir todos estos procesos. Ha sido una práctica desde que llegó Andrés Manuel López Obrador con sus seguidores, ejercer estas prácticas precisamente, ¿no? No se saltan todas las instituciones, todos los procesos, ¿correcto? Así es, correcto. Y yo no sé qué va a pasar, pero en cuestión de seguridad, él ha prometido que vamos a vivir en paz, que se va a recuperar la paz en San Luis Potosí. Habrá que ver, San Luis Potosí, además de la cuestión de los cárteles del narcotráfico, estamos en el top 6 de más feminicidios en todo el país. Así es. Tenemos el incremento también en homicidios terribles como el hecho de que los hijos matan a sus padres. La sociedad potosina se ha estado descomponiendo. Hemos tenido unos crímenes, las violaciones, los abusos sexuales entre familiares está en incremento, sobre todo en la Huasteca Potosina, porque ha sido muy desatendida. Pero bueno, vamos a ver qué hace en seguridad. Viene, te digo que ya está gobernando porque acaba de anunciar Mili, que yo no sé cómo le va a hacer, acaba de anunciar que no va a haber derecho vehicular, no va a haber tenencia y licencias gratis para todos los potosinos. Correcto. ¿Sabes lo que eso significa? Licencias gratis y que no haya pago de derechos vehiculares. Son miles de millones de pesos que ya no le van a entrar al gobierno. El gobierno de San Luis Potosí está quebrado. Juan Manuel Cárdenas López quería solicitar un préstamo para salir bien de su gobierno. La pandemia, como en todo el país, le ha afectado a San Luis Potosí y las finanzas están pendiendo de un hilo. Entonces, él está anunciando eso. Él prometió la cumplidora, que es una tarjeta que le va a regalar 3,500 pesos a cada una de las personas que lo necesiten. Prometió pasaje gratis para todos los estudiantes de San Luis Potosí en los camiones urbanos. Prometió por lo menos 6 hospitales de especialidades en cada una de las regiones de San Luis Potosí. Bueno, en total 6, pero los va a dispersar. O sea, son cosas que los gobernantes en turno y los anteriores, por supuesto que lo quisieron hacer. Claro. Te pongo un ejemplo. Fernando Toranzo, secretario de Salud durante 6 años y después gobernador del estado anterior a Juan Manuel Carreras, él fue secretario de Salud y fue o es doctor. ¿Tú crees que no quiso poner hospitales? Por supuesto que quiso poner hospitales, pero no le alcanza el dinero, no le alcanza el recurso. Ahora, ya está, mira, es bien evidente, es que el fenómeno de San Luis Potosí de verdad es un fenómeno bien interesante para que los políticos que ven tu programa, que son muchos, ojalá igual volteen a ver a San Luis Potosí. El fenómeno es de verdad para hacer un análisis, porque Ricardo Gallardo está prometiendo muchas cosas que no sé cómo lo va a lograr y aparte se está quitando él mismo recursos para estar de alguna u otra manera legitimando su gobierno con licencias gratis. Es una locura.
porque ahora en San Luis Potosí todo el mundo quiere la licencia gratis, todo el mundo dice, vamos a tener licencias gratis porque el pollo nos las va a dar gratis. Pues sí la va a dar gratis, pero ¿dónde va a sacar el recurso? Ahí habrá que estar muy atentos porque ¿dónde va a sacar el recurso? Y otra cosa que nos preocupa mucho, Mili, yo estoy por sacar una columna, los hombres, se llaman los hombres de Ricardo Gallardo. Todos los hombres cercanos a Ricardo Gallardo tienen señalamientos de corrupción. Acaba de nombrar al secretario general de gobierno, al quien será el secretario general de gobierno. Él estuvo involucrado, él fue diputado y hace 3 años tuvo que pedir licencia como diputado porque se vio involucrado en una estafa maestra, que tenían 5 diputados. Estos 5 diputados lo que hacían es que tenían la Comisión de Hacienda y ¿qué hacían? Buscaban a los alcaldes para decirles, me vas a dar el 20% de tu cuenta pública y te la limpio. ¿Sabes cuál es el 20% de la cuenta pública que tenían sucia los alcaldes? Pues todo el recurso que le cae a los municipios. Así Pero es. hubo alguien que grabó a un diputado de estos y se comprobó que eran 5. Los 5 tuvieron que renunciar, entre ellos el actual secretario de gobierno electo y que fue designado por Ricardo Gallardo Cardona. 1, 2, tenemos a García Coronado, un hombre que aquí se le llamaba el Rey del Moche, que fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muy cercano a Osorio Chong, y que hay unas historias de los empresarios que te cuentan para asignarles obra, les pedía hasta relojes chapados en oro. Esas son las historias que hay, ¿sí? Claro. Está otro vocero, el que tiene ahorita de vocero, que fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Quintana Roo y que también viene manchado de corrupción y va a ser el nuevo secretario de Finanzas de San Luis Potosí. Y así, Mili, así, bueno, el actual alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fíjate lo que te voy a decir, el actual alcalde de Soledad de Graciano Sánchez ya lo designó como director de comunicación social de su gobierno. Nada más te voy a dar un dato de este señor. Hace 3 años, los delincuentes ingresaron a su casa, se llevaron a su hermano, lo decapitaron, dejaron con un mensaje el cuerpo y lamentablemente la cabeza de su hermano con un narcomensaje. Él es el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez en ese momento y él va a ser su director de comunicación social. Y así le puedo seguir con esas historias de terror. Interminables. Porque son historias de terror. O sea, tú cómo, o sea, la gente que no vive en San Luis Potosí, imagínese el hecho de que a un alcalde, porque en ese entonces no era alcalde, lo pusieron, porque el alcalde ahora es diputado federal, que es Gilberto Hernández Villafuerte. Se fue de licencia y ponen a él, que era el director de comunicación social de Soledad. Pues los delincuentes se llevaron a su hermano, lo decapitan y le dejan un narcomensaje. O sea, imagínate eso, y que el secretario de gobierno electo haya tenido que renunciar por presión de los grupos anticorrupción y de Ciudadanos Observando y varias organizaciones que hay en San Luis Potosí, no aguantaron la presión y porque el gobernador les dijo, a ver, ustedes 5, piden licencia y se me van o los meto al bote, porque esa fue la negociación. Y se tuvieron que ir. Claro. Y ahora regresa como secretario de gobierno. Imagínate, de verdad, imagínate lo que nos espera. Yo, Mili, yo le deseo que le vaya muy bien a Ricardo Gallardo, siempre lo digo en mis noticieros, porque aparte me echan a toda sí, la sí, los he visto. Yo le deseo a Ricardo Gallardo que le vaya bien y que cumpla con sus promesas, porque si le va a él bien, le va a ir bien también a San Luis Potosí. Así es. Yo creo, Mili, que nos va a ir bien los primeros 2 años. Ese es mi pronóstico. Porque Ricardo sí quiere aparecer en la boleta presidencial. Sí, porque precisamente... En dos años, Mili, va a hacer todo lo posible porque digan, este gobernador es el que necesitaba San Luis Potosí. Y porque nos va a regalar todo. Y porque va a mejorar cosas. De eso no tengo dudas. Porque es un gobierno que así trabaja. Pero agárrate después del 3er año. Agárrate, porque ahí sí se van a llevar y van a preparar el terreno para quedarse no nada más 6 años en la gobernatura. Van a ser 12, van a ser 18. Exacto. Y mira, ahorita me acuerdo para terminar con el tema, otra persona ligada a él, que se llama José Luis Hernández, alias el Chiquis. Él ahora va a ser diputado.
Él es la parte, su brazo derecho y la parte pensante de su grupo. Él fue señalado en la Ciudad de México hace 3 años en las elecciones de haber ido a amenazar y haber aventado cabezas de puerco con mensajes a una parte del PRD, porque ellos antes eran perredistas. Claro, y Y voy más allá. precisamente, sí, ¿Sí? dime. Y Y voy más precisamente allá. Sí, para cerrar perdón, esta sí. plática, eso era lo que te iba a decir, ese pronóstico que nos estás dando, que es muy importante para San Luis Potosí, la gravedad y lo que viene después, que va a ser todavía más, más grave, porque después del tercer año y el que él pretenda aparecer en una boleta presidencial, pues imagínate, o sea, estamos hablando de un pronóstico aterrador, no solamente para San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Así es, Mili. Si algo debo de reconocer de Ricardo Gallardo desde mi análisis periodístico, es que es una persona que se sabe mover, que sabe reconstruir y que sabe agarrar dinero de donde lo pueda agarrar y que tampoco se tienta el corazón en darlo, porque así fue la elección. Yo creo, el pronóstico, 2 años le va a ir bien a San Luis Potosí y muchos van a estar sorprendidos. Muchos van a estar sorprendidos, como ya se empiezan a sorprender algunos potosinos. El hecho de que se esté sentando con gente, mira, convenció para que fuera candidato a la alcaldía a Leonel Cerrato. Leonel Cerrato es un notario Sí. que es un tipo que le sabe, que no sabes la cantidad de cosas que le dijo a los Gallardo. Están todos grabados. Les dijo delincuentes, les dijo narcotraficantes. Él se retiró de la política y del ámbito político, incluso dejó un poquito su notaría, porque tuvo un choque muy fuerte y él se los adjudicó a los Gallardo. Era columnista del periódico Pulso y se despidió de su columna, dijo, yo me voy, no quiero saber nada de San Luis Potosí mientras los Gallardo estén gobernando. Pues de repente lo convencieron y ahora, como el presidente dijo, es que yo tenía una mala percepción de ellos. Así están las cosas en San Luis Potosí. Por eso yo invito a todos los politólogos, a los analistas, a los periodistas que volteen a ver a San Luis Potosí. Hubieran visto qué tunda me metieron porque fui a la mañanera. Me metieron una tunda pero sabrosa, ¿eh? Me dijeron ultraderechista, me dijeron que era amigo del candidato perdedor, me dijeron que era un ardido. Bueno. Eres Me amigo dijeron, de todos los adversarios del presidente, por supuesto, y de toda la gente que lo sigue, que es, por supuesto, Ricardo Gallardo, ¿no? y que me habían pagado el viaje. Oye, yo me fui con mi gasolina, con mi coche, les dije que ojalá me lo hubieran pagado. Dije, porque pues, también me hubiera ido con gastos, con viáticos. No, hombre, Claro. nada de eso pasa en San Luis Potosí. Sí, el problema es ese. Y el pronóstico, Mili, que me lo preguntabas, yo creo que son 2 años bien. 2 años donde va a regalar, va a cumplir con su cumplidora, va a tener contenta a la gente, va a ser complicado, no le va a alcanzar el dinero, Mili. Mira, todos los medios de comunicación, hoy en San Luis Potosí, no todos, perdón, la gran mayoría que están con Ricardo Gallardo se están relamiendo los bigotes, Mili, porque piensan que les van a llegar los costales de dinero, no le va a alcanzar el dinero, por más allá que tenga pactos o no pactos, o acuerdos o no acuerdos, con quien tú quieras, hasta con el mismo diablo. Yo creo que ni el mismo diablo tiene tanto dinero de lo que está prometiendo Ricardo Gallardo. Entre las tarjetas, entre el transporte público, entre los hospitales, entre que las licencias no las va a cobrar, tiene que quedar bien con los medios de comunicación. Creo que 2 años va a sostenerlo con hilitos. 2 años. Pero es muy evidente que, por ejemplo, ahorita ya está presionando a los sindicatos, porque les han metido una tunda también a las 2 lideresas del CIPGE y del SUPGE, que son de las lideresas más importantes de los trabajadores del gobierno del Estado. Les han metido con sus medios de comunicación. Es bien evidente, porque tú volteas a ver, tú te levantas, por ejemplo, mañana, miércoles, mitad de semana, y dices, voy a ver con quién anda más Ricardo Gallardo, y te metes a sus medios de comunicación y ya ves que traen a la lideresa del gobierno del Estado, pero con todo, sí, ¿no? Dices, exacto. No, ya está presionando. Son muy evidentes en ese sentido. 2 años bien, Mili. 4 van a ser muy riesgosos para San Luis Potosí, pero muy, muy riesgosos. Si tú me preguntaras
¿crees que va a llegar un narcogobierno a San Luis Potosí? Yo te puedo decir que sí. Te lo digo porque toda la gente que rodea a Ricardo Gallardo Cardona tiene antecedentes de corrupción, tiene antecedentes de no llevar un tren de vida honesto, y eso vuelve muy peligroso la esfera de gobierno que vamos a tener en San Luis Potosí los próximos 6 años. Yo no creo que, por ejemplo, el entonces diputado y ahora secretario de gobierno de San Luis Potosí, no creo que si hace 3 años le gustó entrarle a esa parte de te limpio la cuenta pública y me das el 20%, no creo que ahora que sea secretario de gobierno y que además tienen partidas secretas para estar controlando a los grupos de choque, a los grupos, a los movimientos sociales, no creo que se le hayan quitado las ganas pues, de echarle ahí el vistazo para el 20%. Sí, por supuesto. No creo que los que lo rodean realmente vayan a mantenerse tranquilos. Y por último, Mili, que es un dato que tengo que dar también, todo el Partido Verde se viene a San Luis Potosí, es el único estado que van a gobernar, lo han dicho, aquí se llevó la sesión plenaria del Partido Verde, se están instalando aquí y pues también les va a tener que dar chamba a ellos, ¿eh? Entonces le va a tener que dar chamba a los del Partido Verde, le va a tener que dar chamba a los gallardistas, a sus estructuras. Entonces creo que va a haber una revolución en el gobierno del estado, porque sí, está diciendo que va a adelgazar la nómina. Claro que sí la va a adelgazar, porque ya lo hicieron. ¿Sabes qué hacen? Llegan y le dicen a todos los trabajadores, a ver, yo no voy a correr a nadie, pero les voy a bajar el 60% de su sueldo. Y si no quieren, váyanse. Claro, es una manera, es una estrategia de adelgazar la nómina, ¿no? Y precisamente... Y luego ves que meten a toda su gente y ¿cuál ganan el 60% menos? O sea, sí, no, por supuesto, ganan lo mismo. Y a mí me gustaría, Omar, para cerrar, hacerte una segunda invitación para ver cómo va evolucionando toda esta situación en San Luis Potosí, sobre todo tomando en cuenta los 100 días que menciona Ricardo Gallardo, ¿no? Para ver cómo va evolucionando la situación en San Luis Potosí y pues agradecerte mucho esta plática, estos datos tan importantes que nos das, porque es muy importante que en general el país esté enterado, ¿no? De lo que está pasando tristemente en una ciudad tan maravillosa como es San Luis Potosí. Así es, Mili. Yo te agradezco mucho la invitación. El día que gusten, yo estoy a sus órdenes para poder platicar con ustedes. Yo le hago la invitación también a los medios como el tuyo, a periodistas como tú y como mucha gente que nos ve, que volteen a ver a San Luis Potosí. Por lo menos háganlo como un ejercicio periodístico o de análisis político. Habrá que ver, mira, ahora que se presentó en Palacio de Gobierno con el inicio de la entrega-recepción, los medios de comunicación se volcaron a decir, vean, muera el rey, viva el rey, porque en una foto captan a Juan Manuel Carreras agachado, que Juan Manuel Carreras pudo haber sido un gobernador... Se está cortando. Bueno, ¿sí? Estamos cortando. Sí. Puede haber sido un gobernador malo, gris, como lo catalogan los potosinos, pero es una persona seria y respetable. Porque es un hombre respetable, que se da a respetar y que respeta. Bueno, le han metido una cantidad de memes y son ellos. Por eso les digo, volteen a ver a San Luis Potosí. Y Mili, gracias a ti, gracias a la gente que nos ve. Si pueden consultar mi página, mi periódico digital es Omar Niño Noticias, Omar Niño San Luis, así estoy en las redes. Ahí digo la verdad de todo. Y cuando Ricardo Gallardo haga cosas buenas, por supuesto que lo voy a decir, es mi obligación, pero también estaremos muy atentos a que el recurso de los potosinos sea bien ejecutado, sea bien empleado y que sobre todo, ojalá y no se nos descomponga los próximos 6 años nuestro estado, porque es maravilloso, tú lo conoces, es riquísimo, claro, en cuestiones naturales. La Huasteca Potosina es maravillosa con sus cascadas, con sus parajes, con su comida. Vayan a Real de 14, es espectacular. Vayan a Santa María del Río, nuestro pueblo mágico, a Quismón. En fin, es maravilloso y ojalá el gobierno o los gobiernos no se acaben a un estado tan bello, tan bonito y con gente tan buena como es San Luis Potosí. Pues muchas gracias, Omar. Te agradezco toda la atención y toda esta plática, estos datos tan importantes que nos hace saber, sobre todo para que se dé este cambio me gusta invitar a este cambio de mentalidad, ¿no? De la población,
que veamos realmente cómo son las cosas en los gobiernos, lo que está pasando. Y muchas Así es, gracias, Mili. Omar. Y No, les hombre, gracias a ti, te agradezco mucho y estoy a tus órdenes. gracias y les recuerdo a todos, somos malvados, no mentirosos. Partido Malvado Mexicano.